La enseñanza del día de hoy lleva por nombre avivamiento espiritual. Y la enseñanza que hoy vamos a hablar, que hoy vamos a discutir, de la cual hoy vamos a aprender, se basa en el avivamiento espiritual que sucedió en la ciudad de Éfeso durante el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Quizá este momento que registra Hechos capítulo 19 es la cúspide del ministerio del apóstol Pablo. No hubo una etapa tan fructífera en el ministerio misionero del apóstol Pablo como lo que sucedió en la ciudad de Éfeso. No es en vano la razón por la cual el apóstol Pablo incluso pasó 3 años de su vida y de su ministerio en esa ciudad. Es el tiempo más prolongado que el apóstol Pablo permaneció en una ciudad. Y durante esos 3 años suceden cosas maravillosas y el mismo Lucas utiliza una palabra especial para describir lo que sucede en esa ciudad, que es la palabra extraordinario. Así que entremos entonces a leer la palabra de Dios y qué es lo que vamos a aprender a partir de ese mensaje. Hechos capítulo 19, leemos a partir del versículo 8. Amén. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino es, ¿recuerdan cómo se dijo Jesús una vez? Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. El camino era uno de los nombres que se utilizaban para referirse a Jesús, maldecían al camino. Delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, se refiere a la provincia donde se encontraba la ciudad de Éfeso, Asia Menor, provincia del Imperio Romano, lo cual coincide con la actual Turquía. Judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Es quizá importante que usted subraye esa frase. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. De tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son ustedes? El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, es decir, confesando sus pecados. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su valor, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Notan lo extraordinario de los hechos en la ciudad de Éfeso? De todo lo que hemos visto durante los sucesos el viaje que hizo el apóstol Pablo, no hay relato tan extraordinario como en la ciudad de Éfeso. Es la cúspide de este ministerio. Es la cúspide, la punta del iceberg, la punta de la montaña, la punta de la pirámide,
de toda la vida del apóstol Pablo. No hubo momento más fructífero en su ministerio que la ciudad de Éfeso. Y no hubo tampoco tanto tiempo en una ciudad para predicar. Después de Éfeso le siguió Corintio, pero apenas por un año. Lo más que había durado Pablo en una ciudad era un año. Y en Éfeso se quedó 3 años. Y en esos 3 años suceden cosas maravillosas, cosas extraordinarias. Ahora, la razón que debemos recordar es por qué suceden esas cosas extraordinarias en Éfeso. ¿Qué llevó a Éfeso a ser la ciudad, hacer esa ciudad el epicentro de un avivamiento espiritual? Recordemos entonces 2 enseñanzas anteriores, las últimas 2 que dimos sobre el libro de Hechos. Aquella primera, la antepenúltima, sobre Apolos. Recordamos cómo eran las características de ese joven predicador Apolos. Un joven que era buen estudioso, que era bien preparado, que tenía grandes habilidades para compartir la palabra del Señor, pero que tenía un problema. Y ese problema era la falta de conocimiento sobre la doctrina del Espíritu Santo. Era una persona muy preparada en el Antiguo Testamento, era una persona muy capacitada para enseñar la palabra de Dios e incluso para debatir acerca de Jesús. Era un buen cristiano, era un buen maestro, era un buen predicador, pero tenía un problema que tuvieron que corregir Priscila y Aquila. Y eso era que Apolos no conocía y por ende no practicaba en su vida la doctrina del Espíritu Santo. Apolos no conocía, a pesar de su buena preparación teológica en el Antiguo Testamento, la importancia del poder del Espíritu Santo para uno y para la iglesia. Evidentemente, luego Priscila y Aquila corrigen esta situación y Apolos se vuelve, como el resto de la iglesia y los discípulos que habían formado el apóstol Pablo, un pentecostal. ¿Qué quiere decir un pentecostal? Una persona que aplica en su vida personal la doctrina del Espíritu Santo. Ahora, recordemos entonces, ahora sí, la penúltima enseñanza que la dio el pastor acerca de los 12 discípulos en Éfeso. Igual que Apolos, también ellos cometían un error. ¿Cuál era? Que solo eran bautizados por la doctrina del Juan el Bautista. Solo eran bautizados en agua para arrepentimiento. No eran ni siquiera bautizados en el nombre de Jesús y menos eran bautizados en el Espíritu Santo. Menos buscaban una relación mucho más profunda con el Espíritu Santo para que recibiesen la promesa del Espíritu Santo, es decir, el poder para el creyente, de forma tal que puedan testificar y hablar del nombre y del evangelio de Cristo. Y hasta que el apóstol Pablo les enseña esto, es que esos discípulos que eran creyentes reciben la promesa del Espíritu Santo. Tanto el testimonio de los 12 discípulos de Éfeso como el de Apolos propiamente nos hacen entender que existen 2 tipos de creyentes. Unos que aman a Cristo y que defienden y predican a Cristo, pero que tienen una vida sin el Espíritu Santo. Y otros que necesariamente vinculan su vida al Espíritu Santo. No vamos a decir que los primeros creyentes están malos y que se van a ir al infierno. Por supuesto que no, son hermanos nuestros. Son gente que igual que nosotros ama a Cristo y defiende el evangelio a toda costa. Nada más que ellos aún no han recibido una bendición que nosotros sí buscamos, como pentecostales, buscamos constantemente. Y es esa bendición de la promesa del Espíritu Santo. ¿Recuerda esa promesa usted? Vayamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando Jesús le dice a los discípulos que se queden en Jerusalén para que reciban al Espíritu Santo. Y les dice,
Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Que el creyente reciba poder. En griego, dunamis, ya hemos hablado de esa palabra. Significa literalmente dinamita, pero la entendemos como la capacidad y la eficacia para testificar y proclamar el mensaje del Evangelio. Una cosa es que yo entienda para mí mismo el mensaje del Evangelio. Pero otra cosa es que yo pueda compartir el mensaje del Evangelio con otros. Y más aún compartirlos con capacidad y eficacia. Ahora, resulta que la promesa aquí que nos hace el Señor Jesús, que cumple en nosotros el Espíritu Santo, es que esa capacidad y esa eficacia no provienen de mí. ¿Se acuerda Apolos? Apolos tenía el don natural de predicar, el don natural de debatir y de enseñar. Pero él no tenía todavía la capacidad de hablar del Espíritu Santo. Porque eso no es una situación que nazca con nosotros. Es una situación que nos da el Espíritu Santo a nosotros. Es un regalo, por eso le decimos el don del Espíritu Santo. Don de la palabra regalo, es el regalo del Espíritu Santo a nosotros. Que aún a pesar de nuestras limitaciones, imperfecciones, debilidades humanas, el Espíritu Santo nos utiliza como instrumentos para extender el mensaje del Evangelio. Y evidentemente si predicamos el mensaje del Evangelio, ese mensaje del Evangelio va a transformar nuestra vida, porque el Evangelio, ¿qué es lo que busca? Que nosotros salgamos de las tinieblas a la luz. Y cuando compartimos el mensaje del Evangelio, necesariamente estamos saliendo a la luz. Y es la luz la que nos corrige. Es la luz la que nos confronta. Es la luz la que nos ayuda a limpiar las imperfecciones. Usted puede limpiar la ropa en la oscuridad. Solo en la luz. Solo en la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. ¿No dijo Juan capítulo 1 que la luz vino a los hombres? Que la luz habitó entre nosotros. Entendemos ahora cuál es el regalo, el don, el poder del Espíritu Santo. Y cuál es la importancia de que esté en medio de nosotros. Cuando Apolos, cuando los 12 discípulos, cuando Pablo entienden eso, sucede un cambio en la forma en cómo se predicaba en Éfeso. Y ese entendimiento acerca del don del Espíritu Santo fue el propulsor, fue el efecto concadenador, fue el origen por el cual se desata un avivamiento espiritual en Éfeso. Bastaron 12 personas, ojo, 12 personas que se despertaran espiritualmente para que el resto de la ciudad empezara a vivir un avivamiento. Porque ese avivamiento sucede inmediatamente después de lo que el pastor les habló en la última enseñanza. Después del bautismo en el Espíritu Santo de esas 12 personas, se desata ese avivamiento espiritual en Éfeso. 12 personas pudieron impactar una ciudad de 1 millón de habitantes. De hecho, Éfeso era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano. Estamos hablando que Éfeso, comparado con las ciudades del mundo moderno, se podría comparar a una ciudad como Los Ángeles, a una de las ciudades más grandes del mundo. Y toda la ciudad tuvo en algún momento conexión con ese avivamiento espiritual. Y todo porque 12 discípulos
quisieron entender la bendición del Espíritu Santo, del don del Espíritu Santo en sus vidas. Los grandes avivamientos de la historia no nacieron porque 100 personas se pusieron de acuerdo. No nacieron porque miles de personas se pusieron de acuerdo. Nacieron porque 1, 2, 3 o 12 personas se pusieron de acuerdo. ¿Cómo fue que sobrevivió la iglesia en el siglo I? A pesar de todas las persecuciones. Y ojo, no estamos hablando de persecuciones de simplemente venga, lo arresto y lo meto a la cárcel. No. Recuerden, ya hemos hablado de esas persecuciones. De meterlos a los circos con leones que llevaban un mes sin comer. De encenderlos vivos a los cristianos. De empalarlos. ¿Recuerdan la palabra empalar? Era meterles una estaca por el ano vivos. Esas eran las persecuciones contra los cristianos en el siglo I. No eran persecuciones peleles, eran persecuciones de verdad. ¿Cómo sobrevivió la iglesia en el siglo I? Gracias a 12 personas que decidieron seguir a Cristo hasta el último momento de sus vidas. Y de hecho esos 12, menos 1, Juan, murieron en esa persecución. Bastan poquitas personas para extender por siglos el mensaje de Cristo. ¿Cuál es la invitación que nos hace el Espíritu Santo entonces a través de Hechos capítulo 19? Que nosotros seamos parte de un avivamiento espiritual, que nosotros nos comparemos con esa gente en Éfeso, nos comparemos con ellos para determinar si nosotros estamos siendo efectivos en ese regalo, en ese don del Espíritu Santo. ¿Aló? Queremos ser parte de un avivamiento de forma tal que podamos garantizar por lo menos la predicación del Evangelio aquí a 100 años. Bueno, entonces debemos acudir al Espíritu Santo como lo hizo la iglesia de Éfeso y entender 3 principios del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Número 1, por medio del poder del Espíritu Santo, la iglesia tiene el don para predicar la palabra del Señor. Pablo, el apóstol Pablo, también tenía dones naturales para predicar el Evangelio. Al igual que Apolos, el apóstol Pablo también era un hombre capacitado, un hombre preparado para enseñar. De hecho, se había formado a los pies de Gamaliel en esa universidad judía en Jerusalén. Pablo conocía el Antiguo Testamento de pies a cabeza y probablemente incluso hasta de memoria. Pero eso no se compara con lo que el Espíritu Santo hizo en él. El Espíritu Santo hizo que Pablo en Éfeso predicara con mucho más denuedo la palabra de Dios en esa ciudad. Si Pablo había predicado bien en otra ciudad, en esta ciudad lo hizo espléndidamente. Veamos, por ejemplo, me llama la atención que lo primero que hace el apóstol Pablo es entrar, como siempre, en una sinagoga, a ver quiénes de los judíos que ya entendían el mensaje de un Salvador, el mensaje de un Mesías, lo seguían y entendían el mensaje de Pablo, de que esa promesa se cumplía a través de Cristo. Unos se convierten, pero igual que en el resto de ciudades, otros no. Deciden ignorarlo, deciden debatir, incluso llegan al nivel de que blasfemaban contra el camino. ¿Notaron eso? En otras ciudades simplemente decían, no aceptamos su mensaje. No creemos, decían esos judíos, que Jesús sea la promesa del Mesías. Y Pablo se ponía a debatir, entonces llegaban y lo arrestaban, lo encarcelaban y lo echaban de la ciudad. Pero no llegaron al nivel de la gente de los judíos de Éfeso. En Éfeso, esos judíos que no quisieron entender el cumplimiento de la promesa del Mesías, blasfemaron contra el camino. Maldecían al camino. No solo no estaban de acuerdo, sino que estaban dispuestos incluso a blasfemar contra ese
mensaje que les estaba dando el apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo, igual que en otras ciudades, dice, bueno, ya yo no voy a seguir debatiendo en las ciudades, dejo de predicarle a los judíos que no quieren recibir el mensaje, me dedico directamente a los gentiles, a nosotros, a los que no tenemos parte en el linaje de Abraham, a los que aquellos que estábamos excluidos de la promesa de Dios de pertenecer a una familia y a un pueblo único. A pesar de que los gentiles no tenían esa promesa, Dios les envía al apóstol Pablo y el apóstol Pablo les predica. ¿Qué nos debe llamar la atención de esa predicación en Éfeso? Que dice, versículo 9, discutía cada día en la escuela, dice que se apartó de los judíos y separó a los discípulos. ¿Ok? Él identificó a aquellos que sí aceptaron el mensaje del evangelio. Separa a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo de averiguar. ¿Quién era Tirano? ¿Por qué Lucas lo menciona? ¿Por qué el Espíritu Santo lleva a Lucas a hablar de Tirano? Tirano es uno de los discípulos. Ahí mismo Lucas lo está diciendo. Es uno de los discípulos que había separado el apóstol Pablo. El apóstol Pablo identificó que Tirano se había convertido al evangelio. Y Tirano tenía una ¿qué? Una escuela. Esas escuelas no eran escuelas para niños. Se está refiriendo a que Tirano era un docente universitario. Esas escuelas eran las famosas escuelas de filosofía, que incluso una vez hablamos en alguna oportunidad cuando Pablo predicó en Atenas. ¿Se acuerdan de eso? Tirano era un profesor que tenía una escuela particular de filosofía en Éfeso. Y enseñaba, hoy evidentemente, en su escuela. La tradición dictaba que las clases se daban en la mañana. Entonces, Tirano tenía probablemente algún auditorio dentro de su escuela filosófica, dentro de su propia universidad, y en la mañana el profesor Tirano, ahora uno de los discípulos, ahora uno de los cristianos, le enseñaba como parte de su trabajo cotidiano a muchachos. Pero la escuela quedaba vacía en la tarde. ¿Por qué quedaba vacía en la tarde? Éfeso es una ciudad particularmente caliente. Entonces, el calor de la tarde era insoportable para los estudiantes. Nadie ponía atención si el sol estaba pegando, porque además las escuelas filosóficas eran al aire libre, era un auditorio, un anfiteatro abierto. Entonces quedaban libres en la tarde. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Se la pide prestada a Tirano. Hermano Tirano, ¿me puede prestar su auditorio? Préstemelo en la tarde. Usted da clases en la mañana y yo llego en la tarde a predicar. Que lleguen los que quieren llegar. Que se acerquen quienes quieran acercarse. Yo predico y debato y ahí vemos qué pasa. Y se mantuvo así durante 2 años enseñando en la escuela de Tirano. Hermano, yo no sé ustedes, pero yo quiero conocer al hermano Tirano. Tirano no era un misionero, Tirano no era un pastor, Tirano no era un profeta ni un evangelista, era un profesor. Pero el avivamiento que sucede en Éfeso, mucho se debió a Tirano. A poner en disposición sus recursos humanos en favor del evangelio, en favor de la predicación. Por 2 años Pablo utilizó el anfiteatro de la escuela de Tirano para enseñar la palabra de Dios. Y ojo, nadie quedó exento. Nadie fue omiso a lo que Pablo estaba haciendo en la escuela de Tirano. Porque dice que en espacio de 2 años, toda la ciudad, ojo,
1,000,000 de personas escucharon a Pablo predicar. Eso quiere decir que durante 2 años, por lo menos una persona se acercó al menos un día a escuchar a Pablo predicar. Quiéralo o no, la semilla se predicó. Quiéralo o no, la semilla fue sembrada en esa ocasión. Y si no se siguieron congregando, bueno, ni siquiera la palabra correcta, ni siquiera es congregar, porque eso no era una iglesia. Era un anfiteatro donde Pablo predicaba, donde Pablo enseñaba. Aunque no siguiesen participando de las actividades del apóstol Pablo, por lo menos se sentaron a escuchar una vez. Y la semilla del evangelio quedó sembrada. 1,000,000 de personas, la ciudad entera, escuchó a Pablo predicar en la escuela de Tirano. Porque una persona puso a disposición sus recursos para que se predicasen la palabra de Dios. Ahora, la cuestión no tanto está en eso. ¿Recuerdan lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17? Si no lo recuerda, lo recordamos juntos. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo? Predicando la palabra de Dios. La cuestión aquí, el avivamiento no es tanto que Pablo predicase, porque ese era su trabajo, ese era su llamado, predicar. El avivamiento es lo que sucede como consecuencia del llamado de Pablo. Porque Pablo se dedica a predicar gracias a que una persona pone a su disposición los recursos para la obra del evangelio. Pablo empieza a predicar durante 2 años. Pero la consecuencia es lo que dice ese versículo. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pablo predicó la palabra de Dios y eso hizo que la fe germinara a modo tal que ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede después de que Pablo empieza a predicar? Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Ojo, los milagros no los hizo Pablo. Los milagros los hacía Dios y lo deja bien claro. El Espíritu Santo hizo que Lucas lo dejara bien claro. Los milagros los hizo Dios y utilizó la mano de Pablo para hacerlos. Pero ¿por qué suceden esos milagros? ¿Y por qué son tan llamativos los milagros? Porque Pablo empieza a predicar y recuerden la metáfora que utiliza la palabra de Dios para la fe. La fe es como una semillita de mostaza. Pablo sembró la semillita. La palabra de Dios es esa semillita. Y aunque sea muy pequeña, esa palabra de Dios va a hacer que la semilla de la fe de las personas empiece a germinar, a crecer y en algún momento a dar fruto. La fe es una semillita de mostaza, pero la palabra de Dios es agua de ríos de agua viva. ¿Se acuerdan de eso? Y esos ríos de agua viva hacen que la semilla, el granito de mostaza, germine, crezca y dé fruto. ¿Cuál fue el fruto en Éfeso? No solo salvación, porque ese es el primer fruto. Ese es el primer fruto de la fe. Que por medio de la fe confesemos que Jesucristo es el Señor. Ese es el primer fruto. El río de agua viva, cuando hace germinar el fruto de la fe en una persona, lo primero que produce es la salvación. El confesar que Jesucristo es el Señor. Entendemos que la gente en Éfeso dio ese primer fruto. Pero no se queda ahí. La fe es tanta por medio del oír de la palabra de Dios durante 2 años consecutivos, todos los días en la escuela de Tirano, que la gente empieza a dar más fruto. Que esa semillita de mostaza empieza a dar más fruto. Y es frutos que terminan en milagros. Ojo, pero en otras ciudades también habíamos tenido milagros. Pero ¿qué es lo que sucede en Éfeso?
Lucas lo describe. Milagros extraordinarios. A mí esa palabra me llama la atención, porque ningún milagro es ordinario. Para que sea milagro es que no fue ordinario. Ningún milagro es ordinario, ningún milagro es cotidiano, ningún milagro es común, porque si fuera ordinario, cotidiano y común, no sería un milagro, sería parte de la vida normal. Que tenía dolor de cabeza, me tomé una acetaminofén y se me quitó. Normal, común, cotidiano. Pero tenía dolor de cabeza, me tomé una acetaminofén, no se me quitó, vino alguien, me impuso manos y se me quitó. Eso ya deja de ser ordinario, deja de ser cotidiano, deja de ser común. Se vuelve un milagro. Entonces ningún milagro es ordinario. Pero aún así, Lucas utiliza la palabra extraordinario. ¿Qué es lo que sucede? Que los milagros que sucedieron en Éfeso fueron tan sorprendentes que hizo que los otros milagros empezaran a ser ordinarios. Usted entiende, comprende el nivel de milagro que hay que hacer para que otros milagros dejen de ser, empiecen a ser ordinarios. O sea, los dolores de cabeza, los dolores de panza, eso eran milagros de todos los días. Para que sucediesen milagros extraordinarios, es que superaban incluso las expectativas de los creyentes. Es que yo nada más pedí que se me quitara el dolor de brazo. Y el Señor terminó curando cánceres, levantando muertos, levantando gente enferma de sillas de ruedas. Vemos el nivel de extraordinariedad. Vemos el nivel de sorpresa que tenían los creyentes a la hora de ver esos milagros. Eran milagros extraordinarios, tan así que la gente traía pañuelitos que tocaban la piel de Pablo y delantales y se los llevaban a los enfermos y las enfermedades salían de ellos. Ojo, no era que eran amuletos, ojo, porque el milagro no se hizo por el pañuelito, porque si no estaríamos como cierta iglesia que ustedes ya saben cuál es, que vende pañuelitos y aceites y toda esa carajada. No era por el pañuelo, que era la fe de la gente operando. Eran como aquella mujer del flujo que decía, si logro tocar el manto, soy sana. No era que el manto fuera milagroso, era que su fe la llevaba a un milagro extraordinario. La fe de la gente en Éfeso era tal que un pañuelito le servía para activar su fe, para activar su milagro, para pedirle al Señor hacer su obra. Qué sorprendente, ¿verdad? Ahora reflexionemos hacia nosotros mismos. Nuestro grado de fe es comparable con el de la gente de Éfeso. Nuestro grado de fe nos permite entender que la palabra de Dios nos puede llevar a operar milagros extraordinarios. ¿Tengo yo la suficiente convicción y certeza en la palabra de Dios de forma tal que pueda pedirle al Señor y ver cumplir en el Señor un milagro extraordinario? ¿O mi fe es como la de otros creyentes en otras ciudades que se quedaron en milagros ordinarios? No, yo quiero un milagro extraordinario. Quiero un milagro extraordinario, pero eso lo adquiero por medio de la palabra del Señor que recibo en fe, que activo en fe, que opero en fe, que pongo a obrar en fe. No voy a recibir milagros así porque así. Necesito activar mi fe y la activo, según Romanos 10, versículo 17, por medio de la palabra del Señor. La palabra del Señor me tiene que estar a mí dando fuentes de ríos de agua viva para que yo constantemente esté
¿cómo se llama? Regando la semilla que algún día dé un fruto, un milagro extraordinario. Pero tengo que acudir a la palabra. La palabra es esa fuente de agua viva. No puedo quedarme ahí sentado esperando con brazos cruzados a ver cuándo llega el milagro extraordinario. No, tengo que buscar la palabra, buscar la fuente, buscar qué es lo que me está diciendo el Señor Jesús por medio de su palabra. Tengo que estar atento a su voz cuando se comparte su palabra, para que por medio de esa palabra yo pueda activar mi fe que conduzca a un fruto llamado milagro. Estemos atentos a la palabra del Señor. Número 2, por medio del poder del Espíritu Santo, la luz vence la oscuridad. ¿Y de dónde aprendemos esto? Ahora pasamos a la situación que nos describe Lucas con los judíos ocultistas. Probablemente era un grupo más o menos numeroso de judíos que viajaban de ciudad en ciudad, recitando conjuros y dando amuletos para sacar demonios. Los judíos conocían la influencia del mundo espiritual. Y algunos judíos, como ya vimos con el ejemplo de aquel hombre que se llamaba Simón en Samaria, algunos judíos sacaban provecho de ese conocimiento acerca del mundo espiritual, pero no para el bien, sino para el mal, para el ocultismo. Conociendo ese mundo espiritual, practicaban el ocultismo. Ahora, bien sabemos que Éxodo, que Números, que Deuteronomios condenan el ocultismo. Así que esta gente, a pesar de que eran judíos, no estaba bien con Dios. Practicaban abiertamente la hechicería, la brujería y el ocultismo. Entonces iban de ciudad en ciudad dando conjuros y amuletos a la gente para que fueran libres, entre comillas, de espíritus malignos. El asunto es que escuchan a Pablo predicar, seguro alguien les dijo, vieres que hay un muy excelente profesor, excelente maestro, excelente predicador en la escuela de Tirano que da clases las tardes. Vaya y lo escuchan, y ellos lo escucharon y dijeron, este Jesús, y además vieron los milagros que hacía Dios por medio de la mano de Pablo, este Jesús tiene poder. Y ellos vieron el negocio. Y empezaron a usar el nombre de Jesús en sus conjuros. Probablemente esos conjuros también tenían el nombre de otros dioses paganos. A ver cuál le pegaba. No sé si usted ha escuchado por santo tal, santa tal, santa. ¿No le parece muy conocido eso? A ver cuál pega. Que por San Antonio, que por San Valentín, me salga el amor de la vida. A ver cuál de los dos me escucha. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Exactamente lo mismo. Ellos utilizaban el nombre de varios dioses y ahora también agregaron él. Y de Jesús del que predica Pablo. Yo no sé quién es Jesús, pero en el nombre de Jesús. Y claro, los demonios escuchan eso y dicen, ojo, yo conozco a Jesús, porque es el Hijo de Dios. Y conozco a Pablo, porque más de alguna vez me ha sacado de algún cuerpo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y lo saca a la luz. Ojo, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros también salimos a la luz. Pero salimos para ser limpiados. Esa gente, esos ocultistas, fueron sacados a la luz, pero para ser avergonzados. Y esto a mí me da un claro principio bíblico acerca de nuestra relación con el Espíritu Santo. Nosotros debemos entender que la guerra espiritual es real, que la guerra espiritual y que el mundo espiritual está presente alrededor de nosotros siempre, que hay ángeles luchando a favor de nosotros, a nuestro alrededor constantemente. Por eso es que el Padre nuestro tiene
una oración acerca de la guerra en el mundo espiritual. Líbranos del mal. Pero esa guerra espiritual lleva necesariamente a que como creyentes seamos exhibidos en la luz. Porque esa guerra espiritual es una guerra entre la luz y la oscuridad, entre la luz y las tinieblas. Por lo tanto, si nosotros queremos ser victoriosos en esa guerra, tenemos que salir a la luz. Y la luz es una prueba de calidad. ¿Se acuerdan los billetes? Ahora hay dos formas de hacerlo. Antes, los billetes que no eran de plástico, nosotros los sometíamos a una luz ultravioleta. Y esa luz nos decía si el billete era falso o verdadero. Ahora con los de plástico los ponemos contra luz y nos damos cuenta si es falso o verdadero. La luz siempre ha sido una prueba de calidad para las cosas. Y la luz ahora en el mundo espiritual es la prueba de calidad de los creyentes. Cuando nos llevan a exhibirnos a la luz, es una prueba de calidad para ver si somos genuinos o no en nuestra relación con el Espíritu Santo. Cuando los judíos, esos ocultistas, fueron exhibidos, no pasaron la prueba de calidad. Fueron avergonzados. Pero esa prueba de luz hizo necesariamente que se confirmara que la obra del Espíritu Santo por medio de Pablo era genuina. Porque cada vez que Pablo sacaba demonios, no le pasaba lo que le pasó a los jóvenes ocultistas. Con Pablo no hacían eso porque la obra de Dios en Pablo era genuina, era conforme a la luz, era conforme a una relación con el Espíritu Santo. Así que quedan dos opciones. Cuando seamos sacados a la luz, o seremos comprobados en nuestra genuinidad con el Espíritu Santo, o seremos avergonzados por manipular el nombre y la obra de Dios. La cuestión aquí es, ¿cuál elección voy a hacer? ¿Cuál será el resultado de mi vida? A la larga, este momento es un llamado de Dios a ponernos en orden antes de que seamos sacados a la luz. Y número 3, por medio del Espíritu Santo, el nombre de Jesús es glorificado. Cuando los ocultistas son avergonzados, la historia corre por toda la ciudad de Éfeso, corre a través de 1 millón de personas. El vecino se lo cuenta al vecino y vio lo que pasó con esta gente y los echaron de esa casa casi desnudos, golpeados, avergonzados. Eso quiere decir que el hermano Pablo está predicando la palabra de Dios de verdad, que está haciendo la obra de Dios, que no hay nada de mentira en él. Y todo el mundo empieza a predicar. Y un temor de Dios, dice el capítulo. ¿Se acuerdan de ese versículo? Sí. Y un temor de Dios vino sobre toda la ciudad. Sobre toda la ciudad. Tan así que todos confesaban sus pecados. Ojo, el asunto no está tanto en la confesión de pecados. Aún así es un hecho sorprendente. Que todos confiesen sus pecados es un hecho sorprendente. Pero el que más le llama la atención a Lucas es que los ocultistas, los hechiceros, voluntariamente entregan sus libros de hechicería para ser quemados. Y esto es muy significativo que sucediera en Éfeso. Porque Éfeso era la capital mundial del ocultismo. Éfeso en ese entonces se por ser una ciudad ocultista. No voy a decir si usted. Si una persona ocupaba servicios ocultistas para leer la mano, para leer las tablas del tarot, para conseguir perfúmenes de agua de tanga o lo que sea que ocuparan, las conseguía en Éfeso. O iba y las compraba a la ciudad o las pedía que se las llevaran.
todo lo relacionado con ocultismo lo vendían en Éfeso. Éfeso era una ciudad ocultista. Pero se desata la obra de Dios en Éfeso, se desata un temor sobre toda la ciudad, todos confiesan los pecados y los ocultistas entregan sus libros de hechicería voluntariamente y los queman. Yo me imagino esa hoguera, miles de libros de hechicería quemándose al fuego por la obra de Dios, por la extensión de la obra de Dios. Necesariamente ese debe ser un resultado de la obra de Dios, que las tinieblas empiecen a retroceder, y esa fue una buena forma. Ahora dice Lucas que, haciendo el recuento de todos los libros de hechicería que se quemaron, más o menos el valor de todos era de 50,000 monedas de plata. Ocupo que alguien saque una calculadora. ¿Me ayuda? Ok. Una moneda de plata equivalía a una jornada de trabajo. Es decir, un día entero de trabajo. Usted iba a trabajar, iba a coger café a Éfeso y le daban una moneda de plata por su trabajo. Estamos hablando de 50,000 días de trabajo. Alguien que me saque esa cuenta en años, que divida 50,000 entre 365. $136.98 años de trabajo. ¿Cuántos años vamos a tener usted y yo? 70, 80. O sea, más de nuestra vida. Ojo, y una vida entera trabajando. Ese monto hubiera superado más de toda una vida de trabajo. Más de un siglo de trabajo. Ahora, comparémoslo con el salario mínimo en Costa Rica. Un día de trabajo, el mínimo en Costa Rica es de 10,000 colones al día. Estamos hablando de 50,000 monedas. 10,000 por 50,000 días de trabajo. Estamos hablando de 500 millones de colones. El Estadio Nacional, para que se haga una idea, costó 600 millones de colones. Es casi el Estadio Nacional en el valor de esos libros. Ahora, ya puede imaginarse el tamaño de la hoguera quemándose. Ahora, alguien ha preguntado por qué no vendieron los libros y le donaron la plata a los pobres. La respuesta es muy simple. Porque Dios jamás, bajo ninguna circunstancia, va a querer que libros de hechicería terminen en manos de la gente. Venderlos hubiese significado expandir el mundo de las tinieblas. Era necesario, hacer el sacrificio de todo ese dinero. Era necesario quemar esos libros y no venderlos. Porque venderlos hubiese significado seguirle dando lugar al diablo. Pero quemarlos significó vencer el mal del ocultismo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Ahora, ¿qué es lo que ese avivamiento nos enseña a nosotros? ¿Cuál es mi sacrificio? ¿Qué es lo que yo tengo que quemar en mi vida para darle a entender a los demás y a Dios mismo cuál es mi forma de honrarle a Él? Porque los ocultistas, ex ocultistas, hicieron eso como una forma de glorificar a Dios, de decirle a los demás: he entregado mi vida a Cristo, ya no ocupo de esto, aunque me costó mucho dinero. ¿Cuál es el sacrificio que yo como creyente, que yo como buen hijo y agradecido por la obra del Espíritu Santo estoy haciendo en mi vida? ¿Cuál es el sacrificio? ¿Qué es lo que tengo que quemar en mi vida para honrar el nombre de Jesús?
Y ojo, el sacrificio no necesariamente es material. Porque de hecho para los exocultistas de Éfeso tenía doble significado. Era tanto material por el costo de sus libros, pero también personal. Ellos estaban renunciando a su antigua forma de ser, a su antigua forma de ganarse la vida. A partir de eso, ellos debían buscar otro trabajo y mantenerse en un trabajo que también honrara y glorificara a Jesús. ¿Cuál es nuestro sacrificio? ¿Será material? ¿Será que tengo en mi casa algo oculto que no debo de tener y tengo que traerlo a una hoguera a quemarse? ¿O será que en mi corazón hay cosas que yo debo quemar en la presencia del Señor? ¿Será que hay cosas que yo tengo que entregarle al Señor para que las pase por el fuego? Comportamientos, actitudes, decisiones, proyectos, planes, deseos. ¿Será que yo también tengo que sacrificarme por Cristo? Que cada quien tome su cruz y siga a Jesús. El avivamiento de Éfeso, el periodo más fructífero del apóstol Pablo, tiene enseñanzas profundísimas para nosotros. ¿Cómo debo cultivar la semilla de mi fe para que termine en milagros extraordinarios? ¿Cómo debo poner en orden mi vida para que cuando salga a la luz no sea avergonzado? ¿Y qué sacrificios personales tengo que hacer para honrar el nombre de Cristo? El avivamiento de Éfeso es un ejercicio de reflexión personal. Y por supuesto, es un claro ejemplo de qué es lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer para que también haya un avivamiento espiritual en nuestra vida. 12 personas bastaron para que una de las ciudades más grandes del antiguo mundo entrara en un avivamiento espiritual en el cual todos honraran a Jesús. Yo puedo hacer la diferencia. Usted puede hacer la diferencia. Una iglesia puede hacer la diferencia. Y cuando Cristo hace la diferencia, nada ni nadie puede detener la obra de Dios, ni en nuestra vida, ni en la vida de los demás. Pero debemos someternos a Él, cambiar actitudes, hacer sacrificios, estar atentos a su voz. Amén. Padre, te damos muchas gracias por el día de hoy. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea clara para nuestra vida. Hoy tu palabra ha sido muy concisa respecto de lo que tú esperas de nosotros. De qué demandas de nosotros para cambiar, para rectificar, para corregir. Gracias porque tu palabra nos ha guiado hoy en este día. Y sabemos que tu palabra nos seguirá guiando día con día. Que tu palabra seguirá alimentando nuestra fe para que produzca en nosotros tu obra. Y además milagros extraordinarios a favor de nosotros, a favor de nuestra familia, de la iglesia, del mundo entero. Glorifícate, Señor Jesús. Glorifícate en nuestra vida. Utilízanos como herramientas para extender tu evangelio. Utilízanos como herramientas para hacer tu obra. Utilízanos como herramientas, Señor, para que hables a otros por medio de nuestra vida. Perdónanos si hemos tenido ahí guardadas cosas que no hemos sacrificado. Perdónanos si todavía no hemos cambiado ciertas actitudes que no nos convienen. Perdónanos si no hemos estado atentos a tu voz. Pero tu palabra hoy nos ha hablado, nos ha corregido, nos ha direccionado hacia nuevos proyectos, hacia nuevos prospectos en los cuales tu Espíritu Santo nos levanta, nos limpia, nos corrige y nos redirecciona hacia una mejor vida. Gracias, Señor Jesús, por todas las cosas. Gracias porque tú sigues hablando a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.